Buenos días, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Bendiciones, bien, gracias al Señor. Qué bueno. Bueno, Sailí, preséntate de dónde vienes, dónde vivías en Cuba y qué edad tenías cuando fui tu pastor. Yo no me acuerdo, ¿verdad que no me acuerdo? Al Señor, ¿verdad? Porque haya sido mi primer pastor. Yo vivía en Vega del Paso, en Cabaiguán, Santi Espíritu, en Cuba. Pues Luisito era el misionero que entraba hasta allá porque era un lugar bien pequeño. Iba todos los fines de semana y daba un servicio en una casa, una célula de oración. Ahí el Señor me encontró y yo pude conocer al Señor. Dios me empezó a llamar y le doy gracias a Dios por la vida de Luisito y Laraina. Pues Laraina era mi mejor amiga allá en Cuba. Y le doy gracias al Señor porque después de eso Dios me permitió ir hasta la casa de ella siendo una niña. 12 o 13 años. Que Luisito llegaba los fines de semana, los sábados, y yo estaba jugando a las muñecas en el portal de mi casa y yo corría cuando lo veía. El Señor me llamó y me permitió estar con ellos en Oriente y le doy gracias al Señor por ese tiempo. Yo era un pastor soltero, bien joven. La obra en la que yo servía a Dios en Cuba, y recuerden, hermanos, lo más importante no es la obra donde tú sirves, es al Cristo al que tú sirves. Los seres humanos a veces hacemos mucho énfasis en las obras, y quien fue a la cruz no fue una obra, no fue una convención, no fue una denominación, fue Cristo. Pero Dios tiene propósitos eternos y permitió que yo fuera pastor de una obra en Cuba que se llama Los Pinos Nuevos, Convención Evangélica de Cuba, Los Pinos Nuevos. Yo soy enviado de pastor a un lugar llamado Jíquima de Peláez, que es un pueblo de campo, y en Jíquima yo iba a varios pequeños pueblos como aldeas en los campos, y dentro de esas aldeas pues yo iba a Vega del Paso, era bien intrincada en el campo, y aún más allá de Vega del Paso iba a un lugar llamado Potrerillo, que era un poquito más grande que Vega del Paso. Y en Vega del Paso, ahí como ella dice, tenía 12 años y yo llegué allí a predicar y teníamos como una célula, y ahí pues el Señor me dio la oportunidad de predicarle a Sailí. Hermano, el río Sasa es el segundo río más grande de Cuba. Primero está el Cauca, después está el Sasa. En ese río creció pues bautizé aquel día a Sailí. Después yo me casé y nos enviaron para la parte oriental de Cuba de pastores. ¿Y cómo fue que te fuiste para allá con nosotros porque tú estabas estudiando? Bueno, son las cosas que hace el Señor. Yo había pedido entrada al seminario para estudiar maestra de niños, educación cristiana, y no me lo habían aprobado por la edad porque era muy joven. Pues yo estaba desconsolada en el sentido de que, ay, no me dieron la entrada al seminario, y yo que quería servir al Señor, yo quería trabajar, ayudar con los niños, pero Dios me dio, por primera vez, experimenté en ese tiempo la paz del Señor en mi corazón. Comencé a servir al Señor donde yo vivía, y me acuerdo que yo hacía mi mamá me ayudaba y hacíamos una caldosa todos los sábados y reunía a todos los niños del barrio. Y entonces, ¿cómo fue que fuiste para Oriente? ¿Puedes contar un poco? Tú eras pastor con Laraina en Jíquima y la obra de Los Pinos Nuevos te trasladó a Oriente. Tú viniste al seminario y creo que pediste ayuda para un seminarista para Oriente, pero como era tan distante, pues yo creo que te dijeron, si encuentras a alguien que se atreva a irse para allá contigo, pues llévatelo. Y tú hablaste conmigo y yo le dije a mi mamá, me voy. Y mi mamá me acuerdo que mi mamá me dijo, no, tú no te vas de aquí. Yo nunca había salido de mi casa. Y yo le dije, sí, yo me voy a servir a Dios. Y ellos me dijeron que no, pero yo arreglé mis maletas y yo me fui. Y me fui a servir al Señor. Yo era todavía una niña. Atendía un campo misionero a 8 kilómetros, Las Marías. Me mandaron para Oriente, de donde vivía Sailí y de donde vivían mis suegros, en Cabaiguán, a 500 kilómetros, en la parte oriental de Cuba. Holguín, el lugar donde fuimos, quedaba a 500 kilómetros de allí, pero en Cuba, 500 kilómetros, con lo malo que está el transporte, con lo difícil que está el transporte, 500 kilómetros, es decir, el fin del mundo prácticamente para un cubano. Y la cosa es que Sailí se fue con nosotros para ayudarnos, porque en Oriente estábamos plantando iglesias, y la ubiqué en un campo llamado Las Marías, pero Sailí no tenía práctica montando bicicleta y había una loma bien grande, ¿te acuerdas? Y yo creo que de verdad que, perdóname Sailí, hoy te pido perdón. Me llevaste a mis límites. Sí, pero ¿sabes qué? Fuiste una buena ciclista y fuiste a Las Marías y te ganaste el corazón de aquellos hermanos, y ahí comenzaste a servir al Señor. Ahí aprendiste a dirigir culto, aprendiste a predicar, ¿te acuerdas? Y entonces de allí, ¿qué pasó con tu? ¿A dónde fuiste? ¿Qué ocurrió? ¿Qué oración Dios contestó entonces? Lo que antes se te había dicho que no, ¿qué ocurrió? Pasaron muchas cosas que yo guardo en mi corazón, y algo que te debo como padre espiritual
Pero yo le doy muchas gracias al Señor por ese tiempo en Oriente, porque ahí Dios y tú me enseñaron muchas cosas. La vida tuya y la vida de la reina me ayudó muchísimo en mi vida espiritual. Cosas que guardo en mi corazón. Yo leía, pero no leía tan bien. Y Luisito me corregía y me ayudó muchísimo en la lectura de la palabra, en entender la palabra. Todas las mañanas, hermano, nosotros nos reuníamos como familia y teníamos nuestro devocional. Me acuerdo que poníamos alabanza de Oscar Medina y que Luisito siempre tuvo el corazón misionero. Y de verdad que ellos, la vida de ellos me ha inspirado siempre, porque ellos han sido unos pastores bien lindos que aman a la gente y cuidan a la iglesia del Señor. Y les digo, en estos tiempos es muy difícil encontrar muchos pastores que dejan todo para entregarle su vida a la iglesia del Señor, por el servicio del Señor. Y ahí comencé yo a aprender esa relación linda con el Señor a través de ello, aún más de lo que había conocido. Pues como él dijo, aprendí a predicar, aprendí a amar. Yo me acuerdo que yo iba a las Marías, Luisito, y cuando yo regresaba, yo dejaba mis cosas en la iglesia y seguía para la iglesia de Floro Pérez, para la del pueblo. Y llegaba ya a la hora del culto, porque yo me iba los sábados en la mañana, le hacía visita a todos los hermanos en las Marías. Después en la noche dábamos el culto y en la mañana reunía a todos los niños, le daba escuela dominical a los niños y después me montaba en mi bicicleta, me iba para a los 8 kilómetros de regreso para atrás, dejaba las cosas en la iglesia y me iba a la iglesia del pueblo que se estaba abriendo y ya llegaba a la hora de la prédica y les predicaba. Y el Señor me fue entrenando y vinimos al centro. Yo recuerdo, mira cómo hace las cosas el Señor, y me recuerdo que Luisito fue al seminario, yo me fui a mi casa, yo hacía mucho tiempo que no veía a mis padres, y cuando Luisito regresó me dijo, te llené los papeles para entrar al seminario, pero necesitamos unas cartas. El pastor que estaba ahí pues no me conocía y no quiso darme las cartas de recomendación en Hickman. Luisito se fue para el seminario y le dijo, mira, tú me dijiste que yo llevara al seminarista y tú te encargabas. Dieron el tiempo a él para enviar las cartas y me acuerdo que el hermano Isidoro. Un aplauso para Isidoro que está con el Señor. Hermano Isidoro Santiesteban, un hombre de fe en Oriente. Miren lo que hizo Isidoro. Bueno, cuando llegamos allá, por supuesto, la iglesia madre me dio la carta de recomendación para entrar al seminario y el hermano Isidoro me dijo, no solo vas a ir con la carta de recomendación de la iglesia, sino que vas a ir con la carta de recomendación de la iglesia de acá también, la iglesia del pueblo que se estaba fundando, y yo me voy a hacer responsable de todos los gastos tuyos del seminario y te voy a mantener en oración. Y él hizo una carta. Y el hermano Isidoro era el hermano del presidente nacional de la obra. Yo por lo menos no lo sabía. Y Dios hizo así, pero fue algo porque nosotros estábamos esperando respuesta. Nosotros estábamos en Oriente, lejísimo de donde está el seminario, y no habíamos escuchado nada. Yo dije, bueno, íbamos a viajar al centro, y me acuerdo que el Luisito me dijo, no, tienes que llamar para saber si te aceptaron o no, porque si te aceptaron tienes que llevar tus cosas, si no, pues no movemos nada. Y cuando llamamos, yo me acuerdo que ya era, yo creo que febrero, porque cuando llamé me dijeron, pero tú no sabes nada, si las clases comienzan el 18, yo creo que quedaba como una semana o 2 semanas. Y yo no sabía. Dice, sí, es que comienzas el 18 ya. Fue una obra lindísima del Señor. Miren, hermana, para que ustedes vean cómo obra Dios. La primera vez que ella pidió entrar al seminario, no la aceptaron porque era muy joven. Sailí sirvió al Señor en la parte oriental. Vivía en nuestra casa. Allí Sailí creció espiritualmente, creció en fe. Miren qué bendición. La enseñamos de verdad a montar bicicleta. Las primeras veces le sembramos en su corazón. Mi amor y yo, pasión por Dios, pasión por leer la Biblia, pasión por orar, pasión por servir al Señor, pasión para no dejarse derrotar por los obstáculos. Y después, cuando pidió entrar al seminario, acá donde ella vivía, no le quisieron dar carta de recomendación. Sin embargo, la iglesia donde yo era pastor en Oriente sí le recomendó el hermano Isidoro Santiesteban. Ya nosotros en Oriente habíamos plantado algunas iglesias. Dentro de ellas, la iglesia del pueblo, y el hermano Isidoro era de la iglesia del pueblo. Y él recomendaron a esa iglesia y él se comprometió de pagar la mensualidad al seminario, el costo que la iglesia local debía de enviar al seminario por cada seminarista. Isidoro Santiesteban, un hermano que vivió como 100 años, un hombre de fe. Isidoro se levantaba por las madrugadas, 3 de la mañana a orar y 2 de la tarde a orar. ¿Y sabe dónde oraba? En una piedra, en medio del monte. Ese hombre pagó el costo del seminario de Sailí hasta que se graduó. Bueno, te graduaste, fuiste a servir al Señor para otra región, para la parte de Matanza, y después regresaste a Cifuentes, ¿te acuerdas? Yo creo que fue como a los 3 meses de yo entrar al seminario, a ustedes lo trasladan de Oriente para Cifuentes. Y entonces tú me pediste a mí y yo te fui a ayudar, y allí me conoció Olvi y me dijo, no, pero ya tú te saliste de las alas
detrás de Luisito y me pidió para Quemado de Guine y entonces me movieron a mí a Quemado de Guine porque ya estaba en manos de la obra y estuve sirviendo en Quemado de Guine y específicamente en Caguagua. Y después pues me conoció y me pidió para Caguagua y estuve en Caguagua como por 3 años sirviendo al Señor hasta que terminé el seminario, que me casé y me enviaron a Matanza a fundar una iglesia en Matanza. Y bueno, para la gloria del Señor, fundamos una iglesia que se convirtió en 3 iglesias, la iglesia madre con 2 iglesias hijas, las dejamos con 2 pastores, teníamos una célula en cada reparto de Matanza y 2 de ellas se desarrollaron más, una fuera de la ciudad y otra dentro de la ciudad. Entonces pedimos pastores para ellas porque ya no podíamos con ellas, habían más de 30 personas en cada una. Y se abrieron pues 3 iglesias, en la iglesia de Matanza y nosotros la iglesia madre. Entonces teníamos un sistema bastante organizado y bastante unido con los pastores y una vez al mes pues nos reuníamos todos y hacíamos siempre actividades en una mezquita española que había allá en Matanza. Miren, hermano, qué bendición. Qué importante es discipular a una persona, a un nuevo creyente. Qué importante es sembrar la pasión por Dios, sembrar la pasión por la Biblia, por la oración, por una vida devocional de todos los días. No piensen aquellos que me conocen ahora que esto yo lo hago ahora. Esto que yo hago todos los días, de estudiar la Biblia, de orar. Esto me ha acompañado a mí por 32 años, desde que estoy sirviendo al Señor. Y qué bueno que sembramos en Sailí. Y fue el Señor, la gloria es para Dios, no es para uno, pero uno es un instrumento de Dios. Usted que me está escuchando, usted es un instrumento de Dios. Y le animo a que usted no pierda el tiempo, en vez de estar criticando, juzgando, murmurando, criticando la iglesia. No haga eso. Ese trabajo es el del diablo. No trabaje para el diablo. Usted sirva a Jesucristo y Dios le va a recompensar. Y sembramos en Sailí la pasión por la obra misionera. Éramos pastores, plantadores de iglesia. Sailí se gradúa del seminario, la envían después a Matanza y miren, la que con nosotros sirvió en nuevas obras, ahora fue a Matanza, una parte de Cuba, en la región occidental de Cuba, y plantó iglesias. Y después, antes de venir para Estados Unidos, viviste con nosotros nuevamente. A los 7 años, pues, el que era mi esposo, el pastor, se separó de mí, se separó del Señor y me quedé en la iglesia. La obra lo aceptó y estuve en la iglesia como yo creo que por 3 meses hasta que enviaron un matrimonio de pastores. En ese proceso ya yo estaba en el proceso de salir de Cuba para los Estados Unidos. Me acuerdo que fue un mes que tú viniste a los Estados Unidos y yo me quedé en la iglesia con la Raina. Y estuve allá también en Cifuentes antes de venir para los Estados Unidos. Pues Dios me trae a los Estados Unidos y yo estaba pues con mi corazón roto y pasando todo mi proceso, porque como decía el pastor, todos pasamos por procesos y sí, todos pasamos por procesos que no esperamos, pero si Dios está con nosotros, nosotros podemos caminar en fe. Mira cómo Dios hace las cosas. Dios sabía que yo había llegado a los Estados Unidos y dije, Dios mío, si tú me has abierto esta puerta y tú me vas a permitir salir a los Estados Unidos, pues yo no sé cuál es el propósito tuyo. Yo siempre he querido ser misionera, pero nunca pensé que iba a ser de esta manera. No estaba eso en los planes míos, pero Dios me llevó a una iglesia donde el Señor me restauró y me sanó emocionalmente, me sanó mi corazón y serví al Señor y yo amé a esa iglesia Clínica del Alma en Florida y amo a los pastores y yo me acuerdo que, bueno, pasa el tiempo, yo estaba ahí activa en la iglesia y vienen unos pastores cubanos y Dios me dice, te voy a mover con ellos. Y yo dije, ay, no, si yo no me quiero ir de la iglesia, Dios me había sanado, me había restaurado, Dios me había dado más, había tenido muchas experiencias lindas con el Espíritu Santo. Y yo dije, Dios mío, yo no me quiero mover de aquí, yo amo esta iglesia, yo amo esa iglesia. Amo a mis pastores y llorando yo le decía al Señor, Señor, no, pero Dios me seguía llamando. Y yo me acuerdo que entré a la oficina del pastor y el pastor me miró y me dijo, ya Dios me reveló lo que tú me vienes a decir y ya Dios me dijo que tú te ibas con los pastores cubanos. Y yo me quedé en shock porque yo ni quería hablar de ese tema porque yo no me quería ir y él me confirma pues la palabra del Señor y me muevo con estos pastores cubanos y junto a ellos fundamos la iglesia Un Nuevo Pacto de Amor en Florida para la gloria del Señor. Allí fui copastora de la iglesia hasta que me casé como 4 años después. Y bueno, pues hace 5 años Dios me movió a Indiana y yo, Dios mío, ¿cuál es el propósito tuyo aquí en Indiana? Pero le doy gracias al Señor porque aquí me ha traído a otros niveles a aprender inglés. Ya manejo bastante bien el inglés y le doy gracias al Señor porque a veces comenzar de nuevo es difícil, pero trae bendiciones. Y Dios pues me trajo aquí a comenzar de nuevo. Estoy sirviendo en una iglesia que se llama Sanidad y Restauración.
con la pastora Nereida y los pastores Soto, y ahí estoy sirviendo al Señor también en la ciudad de Fort Wayne, Indiana. Aunque la temporada de la vida de uno sea bien dura y tengas que pasar por ese valle o tengas que pasar por ese proceso, cada proceso hay que vivirlo, hay que disfrutarlo, hay que mirar las cosas buenas que aportan a la vida de uno. Yo le quiero decir a aquellas hermanas que están pasando por momentos difíciles en su vida, por pruebas. Muchas veces las pruebas vienen de parte de la familia. Quiero decirle algo. El hombre te puede abandonar, pero Dios no te va a abandonar. Incluso la palabra dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Cuando yo estaba en Miami, yo llegué y empecé a estudiar inglés. Yo trabajaba, yo estaba sola. Me acuerdo que una media hermana de mi mamá me recogió, pero el esposo la dejó y ella me dijo, mira, no te puedes ir conmigo porque yo voy a tirar a mi esposo para la corte, así que arréglatelas. Y yo estaba trabajando con el pastor cubano y me acuerdo que llegué a la casa de él y le digo, mira, me pasó esto, no tengo dónde vivir. Casi recién llegada, unos meses nada más, no hacía ni un año que yo estaba en los Estados Unidos. El trabajo que yo tenía, $7 la hora, y me acuerdo que él me dijo, no te preocupes, le había acabado de pagar porque yo le daba al esposo de mi tía $400 para pagar la renta, le había acabado de dar el dinero, no tenía nada. Y él me dijo, no te preocupes, que no estás en la calle, no estás sola. Y habló con una tía que tenía una casa y rentaba un cuarto, y ella me rentó el cuarto, él le pagó el dinero del fondo de la iglesia y yo poquito a poco lo pude pagar. Me dijo, no te preocupes, según vas pudiendo, me lo pagas. Y ahí estuve y empecé a estudiar inglés. Y cuando terminé de estudiar inglés, mira, Dios me bendijo. Yo no tenía dinero ni para comprar comida. Pero al mes de yo estar viviendo ahí, Dios mueve a los pastores que estaban rentados para un apartamento que había al frente, en la misma casa de la tía de él, un apartamento que había a la parte de adelante. Los pastores vivían adelante y yo vivía en el cuartito de atrás. Y todas las noches cuando yo llegaba, pastor, me había una bolsita de comida. Si no era de los pastores, era de la tía. Éramos como una familia y siempre tuve comida. Dios no me abandonó. Pero cuando terminé de estudiar, yo salía por la mañana a trabajar, de ahí iba para la escuela y regresaba a las 10 de la noche con mi bolsita de comida en la puerta de la casa. Y al otro día así. Yo nunca en mi vida he tocado piano. Las pocas clases que tomé en Jibara con la Raina, pero nunca lo he tocado. Y ahí Dios, el hijo del pastor me dijo, yo estoy aprendiendo a tocar la guitarra, tú vas a tocar el piano. Le digo, tú estás loco. Así fue. Él tocaba la guitarra y yo tocaba el piano. Cuando terminé de estudiar mis clases en inglés, fui al Miami Dade, un college, una universidad en Miami, para continuar mis estudios. Y ellos me dijeron que tenía que presentar mi título de 12 grados. Yo había terminado allá, pero yo no tengo el título de 12 grados. Nunca lo recuperé y no hay manera de recuperarlo a donde yo vivía a estas alturas. Y me acuerdo que salí del Miami Dade y sentí una voz que me dijo, dejaste todo para servir a Dios. No estudiaste, no hiciste nada para servir a tu Dios y mira dónde estás, que no puedes ni entrar a la escuela. Y me acuerdo, Luisito, que paré el carro, iba manejando, paré el carro y dije, te reprendo, Satanás, porque nunca me voy a arrepentir de haberlo dejado todo para servir al Señor. Mi Dios es fiel para abrirme las puertas para yo continuar mis estudios aquí en los Estados Unidos. Pero si no lo hiciera, mi Dios va a seguir siendo mi Dios. Me acordé de las palabras de Daniel. Y nada, pasaron unos meses y una escuela me empezó a llamar y me decían, mira, queremos que tú estudies con nosotros para que puedas continuar tus estudios. Y yo, no, es que yo no puedo estudiar porque yo no hablo inglés. Pero ¿quién te dijo que necesitas mucho inglés para estudiar? Y era estudiando en inglés. Y yo digo, no, pero yo no sé nada. Y fui la persona más negativa que usted se puede imaginar, hermano. Y él me continuaba insistiendo. Mire, y tanto me insistió ese hombre que yo dije, voy a ir a la escuela por salir de este hombre. Y cuando entré ahí, yo lo único que tenía era mi título del seminario. Y yo dije, mira, yo no tengo ni título de 12 grados. Dice, pero ¿quién te dijo que este título no te sirve? Me cogieron el título del seminario y cuando entré a la escuela, toda la semana venía alguien de la oficina a reclamarle a las personas, mira, si no presentas el título de 12 grados, tienes que salir de la escuela. Y yo decía, yo soy la próxima. Mire, y no me tocaron. Estudié por 2 años. Soy Board Certification de Medical Assistant, para la gloria del Señor, sin el título de 12 grados. Dios me entró a esa escuela. Dios me sacó, porque fíjense que muchos estudian, pero no pasan el board de los Estados Unidos. Y pasé el board de los Estados Unidos sin prácticamente saber inglés. Mira cómo Dios hace las cosas. Pues pasaron los años y ahora Dios me trajo aquí